Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy se ha conocido que la Superintendencia de Banca y Seguros va a hacer un cambio en la forma en que se pagan los créditos que uno toma a través de la tarjeta de crédito o en las deudas que uno toma con las casas financieras y con los bancos. Lo sustancial es lo siguiente, es que el pago mínimo que usted va a realizar mensualmente, mejor dicho, va a haber la obligación de que incorpore una parte del capital del préstamo que usted tomó. Es decir, que no suceda lo que pasa hasta ahora, en que uno paga mensualmente solamente los intereses y a pesar de que uno paga el siguiente mes llega el recibo y una vez que la deuda aumenta por la tasa de interés, las moras, etc. Eso va a comenzar a regir a partir del 30 de agosto. Probablemente vaya a implicar un incremento en los pagos que usted tiene que hacer mensualmente, pero a la larga es de hecho mucho mejor y es una medida de prevención además, creo yo, respecto a los escenarios medios inciertos que se vienen en la economía mundial y local. Y justamente para conversar de eso, pero mejor dicho, relacionado con eso, hoy día se supo que la construcción había crecido en mayo casi la mitad del mes de abril. Esto coincide con el comentario que nos hizo Elmer Cuba de Merconsul la semana pasada, sobre que ellos habían corregido su pronóstico de crecimiento para este año ya a 5,3%, lo tenían antes en 6%, y nos mencionó que ya se estaba percibiendo los efectos de la caída de los precios de los minerales en la economía local y que vienen principalmente por la desaceleración de la economía china. Y para conversar de ese tema en particular, hemos invitado a un economista peruano que no vive acá, vive en México, y siempre tiene una voz discordante, digamos, de lo que uno suele escuchar por estos lares, y por eso hemos decidido invitarlo. Estamos hoy día con Óscar Ugarteche. Óscar, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Y queremos conversar contigo un poco de lo que el gobierno está cumpliendo su segundo año, y lo que se vislumbra para el tercero es un escenario diferente a cómo recibió la economía internacional en sus dos primeros años. Sí. La primera cosa es que el tema de los precios en las materias primas tiene menos que ver con China y más que ver con la tasa de interés internacional. A ver, explícanos eso. Es el proceso de recuperación, de muy lenta recuperación de la economía de Estados Unidos, ha dado señales de que el crédito dentro de Estados Unidos ha comenzado a demandarse más. Entonces la tasa de interés efectiva dentro de Estados Unidos ha comenzado a subir, sobre todo la de largo plazo, y eso hace que se desplacen las inversiones de los bancos de inversión, se trasladen de los commodities, donde son ellos los principales inversionistas del mundo, de regreso hacia los bonos y hacia actividades dentro de Estados Unidos. Entonces la bolsa de valores dentro de Estados Unidos. Entonces, junto con la bajada de los commodities está el retiro de las inversiones en las bolsas de valores alrededor del mundo. Por eso cae Sao Paulo, Buenos Aires, Hong Kong, Shanghái, Lima, México. Todas las bolsas han caído durante el año, ¿no? Es decir, tienes un proceso en simultáneo de caída de bolsas, de caída de precios de commodities, y tienes en simultáneo un proceso de depreciación de los tipos de cambio de todas estas economías por efecto del retiro. Por el mismo factor, el traslado hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos, sí. Porque además es peor todavía, pues porque Europa está parado, ¿no? Entonces, con Europa parado, Japón se está reactivando porque le están inyectando en el vecindario de 77 mil millones de dólares al mes de liquidez pura, ¿no? Lo que Pedro llamaba la maquinita, exacto, de liquidez pura. Entonces, hay un proceso de reanimación de la economía japonesa con los efectos que eso tiene sobre los mercados dentro de Japón. Parte de eso está saliendo hacia acá, pero aparentemente no compensa el retiro que está habiendo hacia Estados Unidos. Ahora, es el primer punto que nos planteas, que es este incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y por lo tanto las inversiones dejando de apostar por los commodities para ir hacia bonos norteamericanos, por ejemplo. Quiere decir que en parte la caída de los precios de los minerales es más por aspectos financieros. Así es. Que de demanda real. Lo que está funcionando es la teoría de los mercados eficientes. Y está funcionando como un reloj. Los mercados están desregulados, están integrados.
Pues lo que sale de un sitio va para el otro y lo que sale del otro regresa para el uno. Pero ¿cuánto de la caída es por un aspecto financiero y cuánto por la demanda real que se ha caído por China? Bueno, China está creciendo el 7.8%, o sea que caído no está. ¿No está? No. Pero igual, hoy día, por ejemplo, salió la cifra del segundo trimestre en 7.5. Sí, pues. Poquitito por debajo de lo que habían planificado, pero el mundo se asusta con pero eso. 7.5 no explica 25% de caída de las exportaciones mineras. Claro. Eso es financiero. O digamos, no explica toda la caída del precio de los minerales que ha habido. No. Si tenemos suerte, eso debe explicar, habría que hacer los numeritos, pero debe explicar como la cuarta parte del precio. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la bajada de los precios está comenzando. ¿Tú crees que va a continuar entonces? Pero por supuesto. O sea, conforme la economía estadounidense pase de las tasas muy bajas, una vez que le quitas inflación y crecimiento poblacional, tiene tasas cercanas a cero, que Estados Unidos se recupere al 2%. ¿No? Las tasas de interés van a pasar en reales a seguramente 1% por encima de la tasa de inflación, o sea, 3,5, 4, y con 4% de tasa de interés, ahora la tasa de rendimiento efectiva está en 2.5, me parece, a largo plazo. Que esté a 4, y los precios de los commodities van a llegar a donde tienen que llegar, que seguramente es el nivel pre-burbuja. ¿Qué es? El nivel de hace ¿cuántos años? ¿7? El 2007. Ah, no, pre-burbuja, estamos hablando. 7 años, sí. El 2007, sí. 2006. O sea, 2006. Pero ¿te refieres antes de que...? Porque la burbuja, o sea, los precios se despegan en el año 2003 en marzo. El 9 de marzo se separaron los precios de los commodities del crecimiento del PIB. ¿El 9 de marzo de qué año, perdón? Del año 2003. Pero la curva, o sea, se despegan, pero la curva, digamos, se eleva, se vuelve exponencial en el 2006, como a mediados del 2006, y luego sube, cae en julio del 8, rebota en septiembre del 8, vuelve para arriba, y luego se mantiene mágicamente arriba cuando nadie crecía de las economías líderes. Y eso es por toda la... Y ahí lo que se decía era, China lo está arrastrando, lo cual es darle a China un beneficio de deuda gigantesco. O sea, a mí me gustan las explicaciones simples, pero me parecen inaceptables. ¿No? O sea, que era básicamente la inyección financiera que está metiendo Estados Unidos en la economía. Estados Unidos, el Banco Central Europeo y Gran Bretaña. O sea, la City de Londres, Frankfurt y Nueva York. Ok, pero lo que nos estás diciendo entonces es que es bien preocupante, o para tomar nota. Es para tomar nota de que esto no va a pasar en 10 minutos, que esto no es un tema de hacemos una política contracíclica de 3 meses. Yo creo que tenemos que regresar a las discusiones serias que teníamos antes del boom de las materias primas sobre cómo hacemos para desarrollar el país. Ya, eso es un gran punto. Entonces, eso es bien interesante, pero antes de ir a eso, cuando vino la crisis del 2007, tuvimos la capacidad de reacción para hacer política contracíclica, monetaria y fiscal. Así es. Se inyectó mucha liquidez y el gobierno se volvió a gastar bastante la economía y se logró frenar la caída. Sí. Tú dices que esta vez la caída puede ser más fuerte que la del 2007. Lo que pasa es que esta vez la bajada no es de narices, ¿no? La crisis del 8 se cayeron las exportaciones 30%, así, una bajada vertical. Esta vez no es así porque no hay un credit crunch. Esta vez no hay credit crunch. Claro, no hay un factor desencadenante de golpe como lo de Lehman Brothers en Estados Unidos. No, pues, porque además esta vez esto está pasando con las bolsas de Nueva York subiendo, no bajando. Claro. La bolsa de Nueva York está subiendo. Nadie está haciendo retiros masivos de depósitos, salvo de las economías emergentes. Pero los mercados principales, ahí están. Esto es un soft landing a precios más normales. Es un soft landing para el mundo, pero para las economías emergentes puede ser un poquito más... Claro, para los que disfrutamos de la crisis, para los que vivimos el lado inverso de la medalla de la crisis, es malas noticias, pues, pero en alguna parte se tiene que generalizar la crisis, ¿no es cierto? No puedes tener una crisis que le ocurre solamente a las economías líderes y no al resto del mundo permanentemente. O sea, fue una crisis de 2 velocidades, se abrió de 3 este año y ahora va a volver a ser una de una. O sea, todos vamos a crecer despacito, bonito, tranquilo, 3%, 2,5%. Lo cual, mira, está bien. O sea, si tú consideras lo que fueron los años 30,
Está bien. O sea, no es mejor, un desastre. Es mejor que lo que pasó en los años 30, que una deflación por... Pero claro, además no tenemos deflación. O sea, Estados Unidos sí evitó la deflación y Japón ya aprendió de Estados Unidos y está saliendo de su deflación, haciendo esta inyección de liquidez. Y esto yo creo que los ortodoxos deberían tomar nota de esa, porque es la gran lección keynesiana, es esa, ¿no? Esa es la gran lección keynesiana. O sea que Krugman tenía razón. En medio de todo. Ok. Ahora, para el caso del Perú, nos estás planteando que el precio de los minerales debería seguir cayendo. Si ya con los precios actuales uno está viendo efectos en la economía local, es probable que ese 5,3 que plantea, por ejemplo, ahora Macro, y que seguramente apoyo todas las consultoras, termine siendo a final de año 4 o 3, y que el próximo año tampoco sea... El próximo año va a ser menos, ¿no? ¿Crees que sea? O sea, porque en general los pronósticos están planteando el mismo nivel que este año o incluso un poquito más, como si el próximo año la economía mundial se fuese a recuperar. Claro. ¿Tú crees que más bien va a ser...? O sea, puede ser que las economías grandes se recuperen, no, pero la caída de precios minerales... No, Estados Unidos. Estados Unidos. Europa no va a ninguna parte. Europa, mientras estén ajustando el consumo en Europa, Alemania no va a crecer, porque Alemania quien le exporta es a Europa, igual que Francia. Entonces, mientras esté el juego, vamos a corregir, vamos a sustituir la ayuda a la banca bajando los salarios, o sea, políticas de concentración del ingreso. Europa no va a crecer. No. O sea, Europa no ha hecho lo que hizo Estados Unidos ni lo que está haciendo Japón. No lo están dejando. Ellos optaron por el camino que criticabas hace un rato, el camino ortodoxo. Por una ortodoxia, ya pasamos por ahí todos y ya sabemos cómo nos va, ¿no? Entonces, como ya sabemos, como la década para Europa. Ok. Es una palmadita, hombre, pobres tipos, están pasando las verdes. Y la van a pasar más verdes. Más verdes. Entonces, pero los precios minerales van a seguir cayendo, así China crezca 7,5%. China puede crecer lo que le dé la gana. Y los precios minerales van a seguir cayendo. China es el 50% de la demanda mundial. El otro 50% no hay. Claro, pero es por eso, más no, por el... Pero es sobre todo la parte financiera. Entonces, claro, lo que tú dices es la parte financiera. Si uno quiere mirar a China y decir que China explica, China no explica. China explica la mitad de la parte real. Y la parte real explica, no sabemos si es un tercio o un poco más de un tercio del precio total. Total, el resto es financiero. Así es. Ok, y tú dices que lo financiero viene... Sí, viene tranquilo. Viene tranquilo. Tranquilo para mal, ¿no? Pero tranquilo para no viene mal. Catastrófico, viene tranquilo para atrás. O sea, por eso, entonces pero cuando tú decías que los precios van a quedar a niveles pre-burbujas, o sea, esa frase asusta. O sea, estamos hablando de, el oro... Si el oro está en 1.200, 1.300... Regresa a los 900, 850 dólares la onza. Pero eso se saca del mapa a varios proyectos. Ah, sí, claro. Ya sacó del mapa varios proyectos. No sé, hubo un desorejado que dijo el otro día que... Un desorejado que creo que es el candidato a la presidencia, pero me hizo gracia el comentario. Los proyectos en Cajamarca se han reducido porque no sé quién ha protestado. Y yo, mire, este señor no sigue la economía internacional, pero no se ha enterado que una cosa es un proyecto a 1.800 dólares onza y otra cosa es el mismo proyecto a 1.200. O sea, claramente, y como los que hacen los proyectos tienen las proyecciones de los precios, yo estoy seguro que los tipos están calculando 850 dólares onza de aquí a un año. ¿Cuánto, perdón? 850. Y si eso es así, ¿cómo empresas como Newmont siguen construyendo los reservorios? I don't know. Porque supuestamente decían ahí... Están comprando, guardando pan para mayo. O simplemente manteniendo el proyecto para que 5 o 6 años sea viable. Claro. Pero en el corto plazo, porque hay quienes me decían que... Por el corto plazo no es rentable, ¿no? No sé nada de los costos, especialistas dicen que no es rentable, que incluso Newmont debería ponerle un monumento a Santos, porque Santos evitó que metieran el billete en un proyecto que iba a ser inviable en el corto plazo financieramente. Ese es otro escenario para el oro y para los demás minerales. Sí, pues los minerales caminan todos más o menos juntos, ¿no? Sí. Ok, Oscar, vamos a ir a una pausa para volver y conversar sobre lo que se va a implicar en lo que planteabas, que es en un cambio en la política productiva, digamos, del país, y si estamos a tiempo de hacerla en realidad, o si ya se nos pasó nuevamente la ola. Vamos a la pausa y regresamos.